tenemos invitados en esta jornada. Retomamos las entrevistas aquí en el piso de Mejor de Tarde y me parece que es un buen momento como para que comiencen a ingresar. Ya vamos a estar develando el suspenso de qué se trata. Vamos a hablar de política como lo hacemos habitualmente. Yo no sé si es tan habitual que nos hayan traído algunos manjares así, alguna atención así, que están mirando acá con cara en cualquier momento arrasamos nuestros queridos compañeros en Priva Multimedios, pero bueno, se vino con facturas, vamos a decir, hizo los deberes, pero la verdad que se recontra por todo, me parece que está buenísimo. Yo tengo el mate acá, así que bueno, vamos a ver, vamos a ir transitando estas 2 horas, así que bueno, mientras nuestra invitada se está acomodando, ¿tendrás frío? Ahora le voy a preguntar, porque yo acá, viste, tenemos una... Todos me gastan a mí porque soy de los que ¡plum! Entras acá y sentís como, ¿no? Mira, mi productor Facu Julio lo sabe, y bueno, y cada tanto los muchachos cuando se animan a entrar también. Parece que le voy a dar un pelín para arriba, porque si no se me va, le va a agarrar frío a nuestra invitada, que es Silubi Obreque, diputada provincial de la provincia de Neuquén, por el bloque del Movimiento Popular Neuquino. Bienvenida, Silubi, ¿cómo estás? Muy ¿Todo bien, bien? buenas tardes, sí, muy bien, gracias por la invitación. Gracias a vos por venir y bueno, gracias por las facturas también. El día meritaba. Ameritaba, El día ¿no? meritaba el carbohidrato. Vos sabés que yo le vengo esquivando, vengo haciendo los deberes, pero bueno, ahí vamos, una picoteadita No, de pero factura. hoy es el permitido Hoy, por hoy el es el viento. permitido. Sí. ¿Te ofrecieron café, te ofrecieron mate, te Todos ofrecieron son todo? amorosos, muchas gracias. Bueno. En serio estaba muy entusiasmada por venir, así que todos Bueno. amorosos, gracias. Bueno, muchos temas para hablar con vos y, bueno, de política, de Neuquén, de Vaca Muerta, del país. ¿Querés usar los auriculares? Podés tranquilamente. Veo que ya vino. Ah, claro. Bueno, me toma el plano a mí, si quieren lo van ayudando a disponerse los. Uy, esto es la autoproducción. La autoproducción. Yo ya estoy acostumbrado, vos también me imagino a estos nuevos momentos. Esto es muy de influencer, el microfonito. Claro, este es el de las redes sociales para que te tome con los cortes. ¿Sí? Que ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Con eso? Bien. Le decimos a la audiencia que nos escucha hablar de estos temas en la radio y que no nos está viendo que, bueno, nos estamos poniendo los micrófonos para que nos tome el equipo de redes sociales también. Silubi, bueno, decía muchos temas y algo hemos hablado en alguna entrevista anterior, por teléfono, en esas salidas que hemos hecho anteriormente. Yo tengo un itinerario acá, pero vamos a ir hablando de todo un poco. ¿Te parece que arranquemos por un tema de agenda de esta semana, que habíamos tocado con vos también en alguna otra oportunidad? Bueno, convocatoria del gobierno nacional también a Neuquén, a Río Negro, hidroeléctricas, contexto previo de sanción del canon adicional sobre, bueno, el recurso hídrico aquí en la región sobre todo, bueno, Neuquén y Río Negro. En Río Negro hizo lo mismo. Bueno, ¿qué se puede esperar de eso? ¿Qué sería deseable en la negociación que seguramente va a estar encabezando el gobierno neuquino? Primero, como algo para destacar, creo que la reunión que han mantenido reciente, porque fue hace 2 días, creo, antes de ayer, me parece realmente para destacar. Veníamos con una cuestión de prórroga de la prórroga de la prórroga, que en algún momento lo hablamos, me parecía sumamente irresponsable. Creo que también habíamos conversado de que no se trataba de una cuestión de este gobierno, sino más bien de una irresponsabilidad que se había arrastrado entre los distintos gobiernos, y tener una imagen en donde están los 2 gobernadores sentados, el ministro de Energía de la Nación, y una decisión tal vez política nacional de poder sentar a las provincias a dialogar, me parece por lo menos para destacar en una primera instancia. Claro. A partir de ahí, la pregunta sería realmente lo que hemos conversado: ¿a dónde hacemos foco, en qué hacemos hincapié para que realmente Neuquén tenga predominancia en la discusión de las hidroeléctricas? En un principio creo que habíamos hablado de poder hacer el traspaso de los complejos, ahora ya no se habla de eso, se habla de poder participar en la administración. Bueno, creo realmente que hay algunas cuestiones fundamentales para poder plantar en la mesa de diálogo que entiendo se inició esta semana. Una de ellas, y para mí, y lo he dicho en varias oportunidades, creo que la más importante es poder cuidar de las personas y los bienes que tenemos en nuestra provincia. ¿Y cómo se hace? Bueno, teniendo participación en la creación de las normas de manejo de agua y el control de caudales. Eso me parece que realmente no podemos dejarlo pasar como provincia, que nos tenemos que sentar y forjar postura y pedir que nuestros técnicos y nuestros profesionales especializados en la materia se sientan en esa mesa y hablen. Y acá algo que me parecía interesante: nosotros tenemos que pensar en que tiene que ser subnacional
impuesto a nación la normativa. Entonces, en control de manejo de agua hay que pensar en normativa que propongamos nosotros y que se imponga hacia los niveles nacionales o en ese pliego en la licitación que se dé. Y como segundo orden, tal vez, bueno, en alguna oportunidad hablamos sobre regalías, creo que el gobernador las ha mencionado, yo me permito hacer un apartado cuando hablamos de regalías, y más bien, en vez de regalías, yo hablaría del precio de la energía, también hablamos de eso. Tarifa Comahue, la famosa, entre otras cosas, digamos, ¿no? Sí, eso me parece fundamental, Claro. pero además, cuando hablamos de precio de la energía, no podemos dejar de hablar de canon de agua, todavía no está reglamentado, hay que ver si eso forma parte del debate o de ese diálogo que se dé en esa mesa tripartita, porque está Río Negro también. Y me parece fundamental hablar de una tercer pata, porque regalías es como un tema, manejo de agua es otro, y como una tercera pata me parece importante hablar de lo ambiental, ¿no? De una política pública que se tome a nivel provincia y nación, pero que tenga como base lo ambiental, porque más allá de que, bueno, sabemos que es una energía limpia, es importante hablar del impacto ambiental que tienen las hidroeléctricas, y en ese sentido me parece que como dueños del agua, como dueños del recurso o del dominio del recurso, hay que hablar de lo ambiental. Y ahí, bueno, se me entrelaza con algunas cosas que tengo en la legislatura, pero no quiero adelantarme, sí me parece interesante poder hablar en un conjunto y no de manera individual sobre el recurso. Bueno, importante en primer término esto de hacer valer la propiedad del recurso, básicamente, la potestad sobre el recurso que había sido y que cada tanto vuelve también, ¿no? Escena eso en Vaca Muerta, con los recambios de gobiernos, esta necesidad de, bueno, plantear el cuadro de situación general, la reforma constitucional de los años 90, todo lo que hizo Neuquén en los últimos 20 años, 25 años, 20 años, 15 años, mejor dicho, por el tema de Vaca Muerta, y bueno, cómo dio esas peleas. Bueno, con el agua también estaba ese proceso, esa letanía, digo yo, de, bueno, si vienen los vencimientos, aplazamientos sucesivos, como vos mencionabas, bueno, parece ser que está planteado ese cuadro de situación. Decías, la lógica subnacional, yo me preguntaba en algún momento también el tema de este canon que estuvieron sancionando en la legislatura, hasta qué punto era una negociación, una carta de negociación adicional para llevar a ese contexto un tanto complejo, por decirlo menos, digamos, y bueno, y si crees que puede ser revalidado, decís, no estuvo siendo todavía publicado en el boletín oficial, no está instituido como tal, en ese sentido, ¿crees que hay una carta de negociación del gobierno? Sin duda, yo creo que el canon de agua fue un punto de inflexión cuando hablamos de la concesión de los complejos. Y me queda claro una cosa que fue, no sé si recordás que al principio se debatía o se ponía en tela de juicio, en duda, si realmente se podía cobrar el canon de agua, considerando que ya cobrábamos las regalías. Claro. Bueno, acá de nuevo, creo que, como me preguntás, en esta oportunidad tenemos que hablar de una regalía, en realidad puesta sobre el valle que nos han dejado improductivo, es sobre ese sentido, con ese espíritu, y en paralelo el canon de agua por el uso del agua del río para la generación de energía eléctrica. Entonces me parece que son dos cosas distintas. Claro. Una cosa es la regalía, otra es el canon de agua, y ahí, entendiendo que hay dos cuestiones, hay dos herramientas para sentarse y conversar. Entonces, arreglemos regalías, acomodemos lo que es regalías, el precio de la energía para hablar de regalías, y tal vez el canon de agua puede ser una segunda instancia. Por eso, si vos me preguntás, ¿es una herramienta? Yo creo que sin duda es una herramienta. Claro, y siempre estuvo ese escenario de, no voy a decir de desdén respecto a las regalías hidroeléctricas, pero en la proporción que impacta en el presupuesto, digamos, respecto de, bueno, incluso ahora, sí, más claro, en esta era, ¿no? En la era Vaca Muerta es una diferencia pero muy determinante. Pero al mismo tiempo, de a poquito, bueno, el cambio climático, esos nuevos temas, ¿no? En los que también está el gobierno neuquino, ustedes en la legislatura, esto de recurso agua, ¿no? Que bueno, nosotros arrancamos acá Mejor de Tarde siempre con la imagen del Limay, el muestreo de las cámaras que tenemos en la ciudad, que tiene prima en parte de la ciudad, y ves, bueno, el último ciclo de caudal importante, pero te agarra una sequía y tenés proyectos productivos también pendientes de esa distribución de agua. Bueno, también esa realidad local pendiente también de lo que ocurre con el agua, ¿no? Ahí creo que tenés dos formas de mirar. Hay no sé si es un paper, un escrito, hay unas palabras que hicieron algunos docentes de la UNCO con respecto a hidroeléctricas, y ellos separan en la postura de pensar de dos maneras: el recurso energético o la mercancía, la energía como recurso energético, claro, o la energía como mercancía. Acá me parece que es un poco lo que vos decís. Yo por ahí sigo mucho las columnas que hacés y de esto también creo que tomo parte.
en donde nosotros tenemos que no ser cortoplacistas tal vez, sino más bien pensar a futuro, y ahí es donde decís, bueno, coincido con vos en que hay que pensarnos más a futuro, como alguna política pública estratégica en materia de energía para toda la provincia, ¿no? Así que ahí coincido. Es un temón ese porque siempre te corre en la realidad, te corre las necesidades. Neuquén hoy más que nunca en ese escenario, ¿no? Igual es como, imagino que periodistas de hace 20 años, bueno, yo estaba en ese momento también, decían, bueno, Loma de la Lata, los que escribían algo o estaban en el Chocón en su momento decían eso, y un poco que lo venimos hablando con actores de la ciudad de Neuquén, de la provincia, esto de, bueno, de finalmente poder gestionar esa demanda social creciente, 20 familias por día, tenés vivienda, tenés infraestructura, tenés ese foco, pero bueno, en algún momento hay que empezar. Hay que empezar. Bueno, me decías, andamos con algo de eso también en la legislatura, vinculado a algún proyecto. Por ahí nos puedes adelantar algo respecto de energías limpias, de por dónde va, por el recurso hídrico, por dónde pasa. En el día de ayer tuvimos sesión y tomaron estado parlamentario, que en criollo quiere decir que entraron dos proyectos a la legislatura. Van en paralelo o en conjunto, tienen que ver sobre lo mismo. Nosotros venimos hace varios meses intentando armar proyectos o normativa que esté sustentada en datos, sustentada en algún tipo de informe más sólido o que tenga argumentos más de tipo de científicos. Y en este caso, en la campaña había en la plataforma política, cuando estuvimos de campaña, un proyecto que era la creación de un banco de proyectos de energías limpias. Se había propuesto convertirlo en ley porque en realidad estaba como off the record, era algo que no estaba hecho por ley, sino más bien era el conjunto de proyectos que vamos a impulsar si llegamos a la legislatura. En este caso, yo creo que es algo para rescatar de la plataforma política que tenía Marcos en su momento. Me parece que realmente... Marcos Cotman, el ex candidato a gobernador de la provincia de Neuquén por el MP. Digo bien. Cuando se acomodó la plataforma política y se hizo la campaña, uno de esos proyectos dentro de la plataforma era la creación de este banco de proyectos de energías limpias, que se estaba llevando en la realidad, pero la realidad es que no había un proyecto de ley concreto. Bueno, hoy sí está el proyecto de ley. A mí lo que me parecía es que, de nuevo, recapitulando con esto de los datos, me parece que faltan datos, falta saber qué potencia instalada hay en cada uno de esos proyectos, cómo están desarrollándose, si ya hay algunos avanzados, si no. Y proyectos, digo, energías limpias en general, eólicos, solares, biomasa, digamos, en general. Las hidroeléctricas podrían formar parte de este recuento de proyectos de energías limpias que tenemos. Y acá lo que se propone en estos dos proyectos es, por un lado, y como primer paso, pedirle información al Ministerio de Energía para que nos diga cuántos proyectos hay, en qué estado están, cómo van avanzando y qué plan estratégico tienen en términos de energía para la provincia. Claro. Y en paralelo, el proyecto de creación formal de un registro provincial o de un banco provincial de proyectos de energías limpias que pueda ser de acceso fácil para la ciudadanía, que todos podamos tener acceso. La idea es que se publique en la página del Ministerio de Energía y que, sin importar si sos conocedor o no del tema, sea de fácil acceso para poder realmente tener conocimiento sobre los proyectos en energías que estamos trabajando en la provincia o que está trabajando el gobierno provincial. E incluso como beneficio, si vos me preguntás el motivo o el argumento para poder presentarlo, creo que darle visibilidad a que Neuquén no es solo hidrocarburo y gas, sino también tenemos una diversificación de la matriz energética, va a permitir que nos miren de afuera, que hagan inversiones y fomenta un poco a la conversación y el diálogo sobre estas energías alternativas. Porque claro, lo que queda como preponderante es eso, el gas y el petróleo, y tenemos acá menos de 100 kilómetros un parque eólico de los más grandes del país y proyectos en carpeta que, bueno, está todo ese tema de las redes de distribución, de la necesidad de también hacer inversiones en ese sentido. Están las redes domiciliarias de gas también, ¿no? Es como un tema pendiente. ¿Tomás mate? ¿Te convido un mate? Sí, claro. Tomás mate. Porque ya que nos trajiste una factura. El que trae facturas se lleva un mate. Lepore trajo mate, facturas Lepore ayer. se portó mal, el Pipi se portó mal. Ex compañero de básquet, y nos reíamos un poco teníamos un equipo de básquet de periodistas, y él era amigo de un periodista de Fede Aringoli, creo que era de Fede Aringoli del Río Negros, y teníamos un equipo de la generación quemada, se llamaba. Jugábamos así como claro, estaba la Dorada y estábamos nosotros despuntando el vicio en torneos clubes acá en la ciudad. Bueno, hablamos un poco de renovables, hablamos un poco de
tangencialmente de Vaca Muerta, de ese proyecto interesante que nos acabas de adelantar también, que obviamente vamos a seguir bien de cerca. ¿Qué hay que hacer con los excedentes de Vaca Muerta? ¿Cómo ves, bueno, eso que se está pensando? Digo, Neuquén, bueno, tiene un presupuesto sancionado sobre finales del año pasado de 2 billones de pesos. Digo esto y me pregunto, el que nos está escuchando dice, 2 billones, dijo, ¿qué es? Que son 2 millones de pesos que seguramente va a ser mayor en función de las regalías crecientes de este año. Bueno, todo eso que seguramente sabes. Hay un fondo anticíclico también. ¿Cómo ves la administración de esos recursos y qué prioridades son las que se vienen? Y si ves que el gobierno y ustedes están alineados en esa mirada. Si me preguntás, lo primero que puedo responderte es sí, claro, fondo anticíclico, como una primera opción. Pero si me preguntás en términos más macro, creo que tenemos que pensar en qué Neuquén queremos post Vaca Muerta, considerando que me acuerdo de algo puntual que por ahí me vas a decir de qué estás hablando, pero la crisis de los tulipanes. Me suena, pero no sé si... Madre, en alguna oportunidad, muy amante de la literatura, ha contado esta historia, es una historia real. Holanda, tulipanes, sí. Te lo hago muy breve. Sí, es uno de los productores mundiales más grandes, exacto. O el más grande. Comienzan a hacer producción de tulipanes, plantan tulipanes, los tulipanes son de temporada, no están todo el año, sin embargo, logran hacer que toda la economía holandesa sea a raíz de la plantación y la venta de tulipanes, la exportación de tulipanes y demás. Con tanta hincapié y tanta fuerza sobre esa producción, que finalmente aparece una caída del precio de los tulipanes, pero radical, con lo cual la economía de Holanda cae por el suelo y hay una crisis tal en el país que no saben cómo salir de ahí porque no hay plan B. Claro. ¿A qué me refiero? Y por ahí voy al punto, a que no podemos ser Holanda con la crisis de los tulipanes. ¿Cuál es el plan B nuestro, digamos, no? ¿Cuál es el plan B? ¿Qué Neuquén esperamos después de Vaca Muerta, de esta ventana que tenemos para maximizar los esfuerzos? Bueno, por ahí la historia de mi mamá y la crisis de los tulipanes tiene que ver con esto, tiene que ver con, vos me preguntás qué hacemos con el excedente de Vaca Muerta. Bueno, para mí tenemos que planificar el Neuquén que queremos. Tenemos un Neuquén que tiene grandes focos de turismo. Somos hoy un foco para poder armar, ya que estamos con el polo científico-tecnológico próximo a inaugurarse, un foco de capacitaciones, de ciencia, de tecnología. Me parece que las currículas escolares tienen que apuntar ahí también. Pensarnos en qué Neuquén queremos post Vaca Muerta me parece fundamental. Un poco hablamos de esto cuando hablábamos de energías alternativas. Eso me parece fundamental, pero también entender si queremos enfocar la identidad neuquina post Vaca Muerta al turismo de convenciones, al deporte, a la capacitación, a la ciencia, a la tecnología con el polo tecnológico. Bueno, repito, me parece fundamental pensar cómo queremos planificar, considerando además lo que decías, ¿no? Que se radican familias constantemente en Neuquén y hay que planificar una ciudad para eso. Me tocó ver la historia de la planificación, era el asentamiento todo el tiempo y él estaba corriendo detrás. Es grande, me tocó 2001, 2001, y ahora voy a barrios que eran... Hay una toma, bueno, está pasando, ha pasado, digamos. De hecho, es la historia de Neuquén, los que te dicen, no, sí, bueno, Bucarrán o La Sirena, esos viejos barrios históricos de la capital neuquina que surgieron así. Bueno, esperemos que se alineen los astros políticos y que las gestiones, vayan por ese lado, por supuesto, porque está esa cosa de, tenemos gas para 200 años y Vaca Muerta va a permanecer. Bueno, un día se levanta determinada potencia mundial o un grupo de ellas y dicen, bueno, listo, tenemos tal escenario como para pasar a las renovables y ya está. Y además nos impone el escenario, el clima también, ¿no? A ver, también creo que no deberíamos ser necios y no mirar el gas. Obviamente hay que maximizar los esfuerzos ahí, hay que apuntar los cañones ahí. Sin embargo, me parece que diversificar nuestra productividad y diversificar para poder dar otras oportunidades en Neuquén es parte también del plan. Bien, a quien están escuchando y viendo a través de todas las sintonías de Prima Multimedio es a Cielubi Obrek. ¿Se dice así tu nombre? ¿Es un nombre o es un nombre que te puso tu mamá y tu papá o te dicen así? ¿Es inventado la pregunta? No, es que la primera vez que lo escuché, ¿no? Yo decía, le deben decir Cielubi. Todo el mundo te va a decir lo mismo, ¿o no? Piensan que me llamo Cielo y me dicen Cielubi, pero no, es a la inversa. Me llamo Cielubi, algunos me conocen como Cielu. Es como una acentuación en la primera sílaba. Cielubi. Entonces exacto. Estábamos diciendo. ¿Y de qué procedencia? Perdón la curiosidad, pero es... No, es de mis padres, de una familia que conocieron, así que hay otro Cielubi en el mundo. Mira.
pero sí. Bien, bien. Bueno, tenemos un montón de temas para seguir, si nos das unos minutos más después de la tanda, Sí, claro. para hablar un poco más más Bueno. netamente de política y bueno, de estos temas que nos interesan tanto seguir charlando con vos. Bueno, quienes se están enganchando recién tienen que saber que estamos con Cielubi Obreque, diputada provincial de Neuquén por el bloque del MPN. Hablamos de todo un poco en el primer tramo de nuestro programa de este jueves ventoso aquí en la capital provincial y vamos a seguir bueno, hablando de estos temas que ojalá les estén interesando. La política, la energía, bueno, Neuquén, el mundo, la República Argentina. ¿Todo bien, Silui? Frío, me dijiste que no, te convidé mate, No. quiero que sepan que también nos trajo unas facturas que por el momento estamos dejando de lado, pero ya le vamos a entrar. Hablemos un poquito de lo que está ocurriendo, cómo está laburando en la legislatura, bueno, en esta nueva composición, gobierno provincial, obviamente, en realidad tenemos 9-10 meses, pero hubo una transición de abril del año anterior, Exacto. en la que, bueno, se lo vio el gobernador Carlos Figueroa, con la gestión saliente también de Omar Gutiérrez. Bueno, muy interesante ese proceso también, ¿no? De poder, bueno, ir trabajando en conjunto ese escenario de lo que vino después, que es la gestión de Rolo Figueroa. Bueno, ¿cómo están adentro de la legislatura? No sé, hacia afuera da la sensación, no se están, no parece ser una legislatura muy beligerante debe haber mejores o peores sintonías, pero hay como de afuera se ve bastante constructivo. Vos me decís, la verdad que nos estamos agarrando los pelos y no me entero también, pero ¿cómo lo definirías vos del escenario? A mí me parece que como en primer término el desafío de ser oposición por primera vez adentro de una legislatura con 10 diputados que somos parte de una construcción de gobernabilidad para el gobierno actual, para Rolando Figueroa, pero que si bien garantizamos gobernabilidad, fijamos postura porque venimos de un gobierno de 60 años con bases muy sólidas en algunos temas, garantizar la seguridad jurídica en los sectores más energéticos, ya que estábamos hablando de eso, por ejemplo. Sí. Pero bueno, me parece que el sentido es ese, somos oposición con el desafío de ser oposición por primera vez, pero ser una oposición, o por lo menos también lo hablo en términos personales, porque hemos conversado en el bloque, pero sabrás que somos 10, hay mucha pluralidad de pensamiento, voces, miradas sobre los distintos temas, distinta representación en distintos sectores de la sociedad también. Ahí tenés un sector más petrolero, uno tal vez más sindical, tenés personas como Patri Fernández, que fue intendenta de Cenillosa con mucho conocimiento sobre el interior, igual que Gabriel Álamo, intendente de Aluminé. Bueno, no quiero nombrarlos porque no quiero que se me ofendan, tengo que nombrar a todos, pero sí me parece que esa construcción en la pluralidad hace que podamos tener también una participación o tal vez una forma de aportarle a la gobernabilidad de Rolando Figueroa una mirada con una base en la experiencia, Rolando habiendo sido parte del mismo gobierno, y también por otro lado con una nueva agenda, o por lo menos lo digo desde lo personal, soy parte de una nueva agenda política tal vez, propio de lo generacional, pero también propio de que tal vez vengo de otro sector que tiene que ver con la energía, bueno, energía eléctrica en particular, pero o tal vez desde lo privado, en lo jurídico, en lo académico. Claro. Me parece que por ahí esas miradas nutren una forma distinta de hacer a la legislatura en este contexto que también a nivel país viene con alguna complicación en lo personal, creo, no solo por lo macro y que es lo que vemos todos los días, sino también por lo individual, y Neuquén en un foco medio en una isla ahí a comparación del resto del país, pero que sin embargo tiene sus implicancias con las decisiones nacionales. ¿Tiene otras cartas más para jugar Neuquén respecto de las provincias de, bueno, ni más ni menos que Vaca Muerta, otro día más? Digo, la cuestión energética está yendo muy fuertemente, por supuesto con esa otra lista de negociación que ofrece y con su y su particularidad también propia de defensa de lo local, ¿no? Que bueno, hay como unas líneas ahí de continuidad respecto de los últimos años. Un poco que hablabas del escenario nacional, esto y a mí es un tema en el que, bueno, con el que machaco bastante digo, aquí en Mejor de Tarde, esto de, bueno, los jóvenes y la política, ¿no? Vos decías 31 años. Bueno, esta cuestión de la democracia o la representatividad política puesta absolutamente en tensión, no solamente por los jóvenes, incluso por el electorado. Bueno, dicen los que, y también te dan ganas de verlo así, esto de estos líderes disruptivos que rompen con el escenario previo histórico de la política, canalizan esa bronca, bueno, que tanto seguro sabes a la hora de la lectura de los análisis políticos y que acaso estés de acuerdo con eso, no, ahora nos contás.
Pero bueno, me preguntaba esto de 31 años joven, haciendo política, jugando bien contundentemente en la arena política, se te nota con pasión por la política, por lo que te escucho. No te conozco tanto de tu trayectoria, pero se te ven unas ganas así muy importantes. Y con conocimiento, bueno, ¿cómo te metiste en política y qué ves de eso? ¿O es un latiguillo? Los jóvenes de la política no. No les, o hay de todo un poco. No, hay de todo un poco. Por ahí vos hablabas de esta crisis de representatividad, ¿viste? Hay que ver qué entendemos por crisis de representatividad. Me pasa que muchas veces pienso que por ahí hay que ser condescendiente entre lo que se dice y se hace, y en los últimos gobiernos nacionales tal vez se ha ido cristalizando eso y no ves consonancia entre lo que se hace previo a lo que se había dicho, entonces eso desmotiva, desalienta. Pero si me paro en ese foco, como decís, creo que no construye, no avanza y no es una mirada positiva para construir ciudadanía. Y en lo particular creo que todo lo contrario, creo que en los espacios que he estado, sean o no parte del Estado, desde lo privado, desde lo público, me parece que sin importar en dónde estés parado vos podés hacer política, porque todo es política, y la juventud, más allá de que piense algún sector de la sociedad que no se involucra o que está desanimada y demás, que puede ser, y soy consciente de eso, hay otra gran cantidad de jóvenes o de juventudes que sí se involucran, sí se meten, sí toman bandera por algunos temas, y ahí es donde yo digo, por ahí 31 años, bueno, está más saliendo de la juventud que ingresando a este rango de jóvenes. Sin duda, sin importar eso, creo que más allá de lo generacional, porque por ahí nos anclamos en lo generacional. Sí. Yo he ido a reuniones, y te doy el ejemplo, hace muy poquito, una reunión de energía hidroeléctricas, eran todos personas más grandes que yo, de la edad de mi papá, por ejemplo, Sí. y me miraban con cara de ¿qué haces? ¿Qué te interesa de esto? Me interesa que es parte de nuestros recursos naturales, de nuestra historia Claro. neuquina, del futuro de nosotros. O sea, me parece que más allá de lo generacional tiene que ver con la idiosincrasia y la convicción que tiene cada uno sobre los distintos temas. Yo, en donde estoy, y bueno, si vos nos conocemos un poco más con mi equipo de trabajo, y hoy me acompaña Martín y mi equipo de trabajo, a donde puedo doy oportunidades de trabajo para los jóvenes, a donde puedo involucro jóvenes o pido que se abran puertas para jóvenes, no necesariamente desde lo laboral, sino también desde la convicción, desde la ideología, desde si no nos involucramos no somos parte. Tal vez la juventud tiene una mirada distinta o más fresca de los temas, pero sin duda las generaciones que fueron pasando tienen experiencia, y eso me parece que no deberíamos fracturar. Me parece que mezclar las generaciones que tienen experiencia con las generaciones nuevas es lo que nos hace ricos. Entonces, por ahí cuando me preguntan sobre lo generacional, yo digo, ojalá que esté todo mezclado, porque las miradas de aquellos que tienen experiencia o trayectoria en algunos sectores, con las miradas frescas o las miradas de agenda que por ahí son nuevas, hacen para mí a la riqueza de las decisiones y a la riqueza Claro. en los finales. Así que, si me preguntás, creo que no, Bien. no es generacional. Bien, tenemos más esperanza después de lo que nos decís. No, porque está esa, a ver, la mirada general ves eso un poco, ¿no? Y después, pero bueno, cuando hablas con jóvenes de tu generación y gente mucho más joven, adolescentes, digo, o los de mi generación, bueno, hay como un desencantamiento en sectores de la población, ¿no? Después está el militante y está también, bueno, Sí, claro. aquel que le pone toda la pasión y la garra. Y también, bueno, está eso de que quiénes son los que lo están comunicando, ¿no? Generalmente no son esos jóvenes, pero al mismo tiempo ves todo un movimiento en redes sociales y nos abre paso a hablar un poquito de política nacional, ¿no? En definitiva, lo que estuvo ocurriendo a nivel nacional tiene que ver con cierta militancia juvenil también, de Sí, otro claro. modo, con otra mirada, con otros preceptos, bancando lo anterior o no tanto. Ahora me dirás lo que pensás respecto del fenómeno Javier Milei y lo que estás viendo de este tramo, ¿no? Digo que, en definitiva, también estamos viendo esos fenómenos de militancia, de pibes y pibas, de gente joven que también, bueno, se sintió ciertamente representada por algunos motivos que acaso vos, de los que te quieras explayar, digamos. Contanos un poco cómo ves todo ese escenario. Sí, hemos sido muy críticos del gobierno nacional, esa es la realidad. En la legislatura hemos plantado bandera sobre los distintos temas mediante las decisiones del gobierno nacional a lo largo de estos meses. En la primera mitad del año tal vez teníamos una mirada, y ahora lo hablo un poco más amplio, no solo como funcionaria, sino también como ciudadana, en donde había como, bueno,
hay que garantizar gobernabilidad, hay que dejar que gobierne, hay que ver qué sucede, hay que ser democráticos, hay que ser respetuosos de los emblemas nacionales. Y después de la segunda mitad del año para adelante, julio para adelante, empezamos a ver, y en lo personal sí hablo un poco más en términos de la actualidad, algunas cuestiones que a mi parecer no están buenas, como la represión a jubilados, bueno, el veto presidencial que hace que Patricia Bullrich salga con un protocolo antipiquete un poco más fuerte, bueno, todas esas cosas que para mí hacen a una mirada nacional, con mensajes nacionales hacia las provincias y hacia el país entero, de los que hemos sido muy críticos adentro del bloque y en la legislatura en general. Sí me parece que si vos me volvés a hablar de lo generacional o de las personas que acompañaron a Javier Milei para que sea presidente, una tendencia, el otro día miraba un paper que estaba muy interesante, que era los jóvenes varones apoyaban el gobierno de Javier Milei y las jóvenes mujeres eran como más a la tendencia de izquierda, a la tendencia feminista. El mundo está tendiendo a esas dos ramas. Bueno, permitime que, esos tipos de papers o esos estudios son muy recientes. Yo me permito hacer una crítica también. ¿Qué tenemos o qué estamos haciendo como funcionario? En este sentido sí me pongo como representante de un sector de la ciudadanía para que se genere esa grieta tan amplia que para mí no está buena, y tenemos que pensar en ideas, no en grietas de corrientes de género o corrientes de ese estilo. Me parece que hay que hablar de políticas públicas que realmente le importen a la ciudadanía, y en ese sentido, bueno, Javier Milei está hablando, el presidente está hablando de macroeconomía hace varios meses, fue lo que dijo en campaña y es lo que está haciendo ahora, eso hay que decirlo como es, y sí me parece que hay otras vetas, ejemplo lo nacional, en donde creó las sociedades para las hidroeléctricas y no nos avisó, no nos invitó a la mesa de diálogo. Bueno, ese tipo de mensajes también, en donde deja fuera las provincias, me parece que no son para celebrar. Claro, vos mencionabas también esto un poco más globalmente, ¿no? Y sin dudas hay una cuestión, bueno, toda la complejidad de la pandemia, la cuestión de la crisis de representatividad profundizada por eso. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la Facu escuchaba eso, y quizás Facu también cuando estudió lo volvió a escuchar, pero ya en los 70s, en los 60s, obviamente estaban los intelectuales hablando de la crisis de la democracia, de qué tantas o tan pocas respuestas le da al grueso de la ciudadanía hasta este momento, ¿no? Tan disruptivo. Bien, son las 16:48, estamos en Mejor de Tarde, junto a Cielui Obreque, diputada neuquina, diputada de la provincia de Neuquén por el Movimiento Popular Neuquino. Cielui, ¿qué te deja la foto de la elección pasada del MPN, este momento de actualidad, con sectores, dando esa gobernabilidad, dentro de los cuales vos estás en la legislatura, ¿no? Allí en la construcción de Neuquén, en este escenario tan complejo como lo reseñás, falta un montón, pero se viene porque los tiempos políticos, bien lo sabes, vuelan, y cuando nos querramos acordar vamos a estar hablando de la elección de medio término. Bueno, algunos que dicen el oficialismo provincial y el MPN y un conglomerado de partidos podrían ir juntos en esas elecciones. ¿Cómo ves eso? Y también el debate o la falta de debate, como dicen algunos, que hay dentro del partido provincial en este tramo de su historia. Sí, en primer lugar creo que todos los que formamos parte del partido tenemos que hacernos cargo de la derrota del año pasado y pensar en términos de cómo avanzamos como sentido partidario, digo, ¿no? El MPN ha gobernado 60 años y ha sabido responder a las necesidades de una ciudadanía o de una provincia por 60 años, que no es poco, y por el contrario es único en el país, con lo cual lo que siento es que el año que viene, sin importar por ahí los nombres o las candidaturas en particular o cómo se generen esas alianzas, estoy convencida que hay que sentarnos, dialogar y poder ver cómo volvemos a responderle a las necesidades ciudadanas para forjar postura concreta como lo hemos hecho durante 60 años. Entonces, si me preguntás realmente qué pienso de cara para el año que viene, pienso que primero hay que concentrarnos en hoy y en lo que tenemos que hacer cada uno desde su rol, en mi caso desde la legislatura. Pero si me preguntas para el año que viene, creo que sin duda tenemos que sentarnos, dialogar y poder ver qué necesidades está teniendo la provincia de Neuquén en términos de una propuesta para el Congreso Nacional y poder plantar bandera desde ese lado. Otra vez, creo que más allá de la autocrítica que es puertas para adentro, sí lo que me parece es que todos deberíamos levantarnos y poder conversar sobre
qué ha pasado el año pasado y qué tenemos que cambiar para las próximas elecciones. ¿Y se está dando de a poco ese debate o todavía están resta activar, digamos? Por Si me decirlo así? preguntás, la Sí. seccional de Neuquén Sí. es de las que más actividad tienen. Ha estado generando capacitaciones, encuentros, charlas y demás. Alguna que otra seccional del interior, pero en lo que me compete a mí, durante todo el primer semestre estuvimos recorriendo las distintas seccionales. Hemos ido con el grupo de legisladores, que también ha costado coordinar y demás, propio de la agenda legislativa que tenemos, a distintas seccionales a conversar sobre esto justamente, a encontrarnos de nuevo, a ver después de las elecciones del año pasado y la asunción del nuevo gobierno, cómo nos encontrábamos, en qué estado estábamos y qué podíamos mejorar como diálogo para el futuro. Así que si me preguntás, bueno, todo el primer semestre se ha dado territorialmente y de acá para adelante, bueno, se dará como se vaya entendiendo necesario desde el partido. Bien. Hablamos de todo un poco, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? ¿Algo que quieras sumar a esta charla que hemos tenido, estamos teniendo y que estamos finalizando este tramo de la tarde? Seguro que nos quedan 20 millones de temas para seguir hablando, pero por ahí algo que te gustaría comentarle a la audiencia, decirnos a nosotros acá. No, me parece algo que no mencionamos, pero que sí dejamos entrever durante toda la entrevista, en la primera tanda y en la segunda, que tiene que ver con cómo volvemos a garantizarle a la ciudadanía credibilidad. Y en eso sí me hago un poco de eco, me lo llevo también como tarea, tiene que ver con la participación ciudadana. Me parece súper interesante esto de poder entender el contexto en el que estamos, tal vez en esta crisis de representatividad entre lo que se dice y lo que se hace, y la posibilidad de que haya intervención ciudadana me parece fundamental. Invito, sin importar la edad, a que participen. Yo, soy muy adepta a las redes sociales, a la tecnología y demás, entonces realmente mi número de teléfono lo tiene todo Neuquén, lo paso por todos lados. Me parece que esto del ida y vuelta cara a cara o realmente de tomarte el mate y escuchar y saber cuál es la necesidad concreta hacia las buenas políticas públicas y impactos reales. Así que me parece que eso como mensaje me lo llevo para hacer más tarea en la legislatura, pero me parece que puede ser un buen mensaje para hoy. Creo que sí, para toda la política en términos generales, uno medio que también dice estas cosas en el día a día, con tan apasionados como somos por la política, y bueno, está bueno escuchar eso también de legisladores jóvenes. Digo yo, humilde opinión respecto de lo que decís. Silvia, un gustazo, gracias por la Igualmente. visita. Muchas gracias a ustedes, a todo el equipo, gracias. Muchas gracias.